Yo soy María José Ruiz Peinado, R4 del Hospital Torre Cármenas de Almería, y en esta presentación vamos a hablar de neumonía nosocomial y neumonía asociada a la ventilación mecánica. La sesión está principalmente basada en las dos guías que aparecen en la parte superior. Por un lado, a la izquierda, las guías americanas de manejo de neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador de 2016. Y a la derecha, las guías internacionales, en las cuales se encuentran tanto sociedades europeas como la Asociación Latinoamericana del Tórax, que son igualmente guías de manejo de neumonía nosocomial asociada al ventilador de 2017. Y abajo haremos algunas anotaciones sobre una sociedad española, que es la Sociedad de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPAR, que en 2020 actualizó sus normativas de neumonía intrahospitalaria basándose un poco en las dos guías de arriba. En primer lugar, con respecto a las definiciones, la neumonía nosocomial, que también se conoce como adquirida en el hospital o intrahospitalaria, es una infección del parénquima pulmonar que se produce por patógenos del hospital y que tiene que tener como criterio que el paciente lleve por lo menos 48 horas de ingreso. Es la primera causa de muerte por infección nosocomial en el paciente crítico, supone un 22% de las infecciones nosocomiales totales en los hospitales y la incidencia aproximada está entre un 5 y más de 20 casos por cada 1000 ingresos. Incidencia que es más elevada en pacientes de edad avanzada, inmunodeprimidos y pacientes quirúrgicos. Con respecto a la neumonía asociada al ventilador, pues es una neumonía nosocomial, igualmente producida por patógenos del hospital, pero en pacientes que lleven en ventilación mecánica por lo menos 48 horas. Se calcula más o menos que los pacientes sometidos a ventilación mecánica durante más de 48 horas, entre un 10 y un 40% van a desarrollar una neumonía asociada al ventilador. Para hacernos un poco idea de lo que supone la neumonía asociada al ventilador, tenemos el ENVIN-ELIX, que es un estudio que se hace todos los años de vigilancia de la infección nosocomial en los servicios en las UCIs españolas, ¿vale? Este es el de 2023 y vemos que la neumonía relacionada con la ventilación mecánica fue la infección nosocomial más frecuente, seguida de la infección urinaria y las bacteriemias. Y que hay muchas formas de calcular la incidencia, pero nos solemos quedar con esta de aquí, que lo que dice es que la incidencia fue de 7,81 infecciones o neumonías asociadas a ventilación mecánica por cada 1000 días de ventilación mecánica, pues fue la incidencia que hubo en 2023 en las UCI españolas. Vemos que es una incidencia bastante superior a la que hubo en 2019, que fue de 5,41. Y sí que es inferior a los años 2020, 2021 y 2022, pero vemos que en general ha ido aumentando a partir de 2019. Estos fueron los resultados generales de los pacientes con una neumonía asociada al ventilador en 2023. Vemos que la mayor tasa de incidencia está en los pacientes con una afección traumatológica, pacientes con una cirugía urgente o con una afección médica. Vemos que el rasgo de haber tenido una cirugía urgente hace que la tasa de incidencia sea mayor. Vemos que, por edad, en número, aquellos pacientes menores de 40 años tuvieron una tasa de incidencia bastante importante y luego ya fueron más altas fueron también bastante altas a partir de los 60 años, ¿vale? Donde ya el número de pacientes fue mayor. Y por último, teniendo en cuenta la escala Apache al ingreso en las unidades de cuidados críticos, vemos que cuanto mayor es la puntuación y sobre todo a partir de una puntuación de 26, la tasa de incidencia es mucho mayor. Con respecto a los factores de riesgo, estos pacientes con una neumonía asociada al ventilador, vemos que en un 100%, obviamente estuvieron en ventilación mecánica, un 99% tuvieron un catéter venoso central, un tratamiento antibiótico en UCI, una sonda urinaria y vemos que las incidencias también, o sea, el tanto por ciento también
de los pacientes un tanto por ciento elevado tuvieron una antibioterapia previa al ingreso en UCI, una cirugía urgente, una nutrición parenteral, una depuración extrarrenal, etc. Y bueno, un poco sobre comorbilidades también, pues nada, tener en cuenta que muchos pacientes tuvieron también diabetes, EPOC, etc. Y con respecto a los microorganismos más frecuentes en 2023, pues vemos que el grupo más importante son las bacterias gram negativas, seguidas de los gram positivos y seguidos de los hongos, ¿vale? Estas son todos los microorganismos, pero ahora lo veremos un poco más en profundidad. Y bueno, no despreciar tampoco otra definición que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica. El diagnóstico es de sospecha, ¿vale? Un paciente que tiene síntomas de infección del tracto respiratorio inferior después de 48 horas de ventilación mecánica y no tiene opacidades en la radiografía de tórax. Muchos autores lo que dicen es que es un continuo, es decir, que primero el paciente tiene traqueobronquitis y después desarrolla una neumonía asociada a la ventilación, pero vemos que la incidencia también es bastante alta, de 10,2. Es muy parecida a la de la neumonía asociada al ventilador, por lo que es un diagnóstico que hay que tener en cuenta. Y bueno, ya pasamos a la epidemiología. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de tener una neumonía nosocomial o asociada al ventilador? Pues bueno, como siempre, los factores dependientes del paciente, una enfermedad aguda o crónica grave, coma, desnutrición, un paciente POC, etcétera, etcétera. Por otro lado, factores de mala prevención de infecciones, falta de higiene de manos, cuidado inadecuado de los dispositivos de soporte respiratorio y por otro lado, los procedimientos que se realizan, pues administrar sedantes, corticoides u otros inmunosupresores, el uso de sondas nasogástricas y procedimientos diagnósticos que puedan aumentar la broncoaspiración, una intervención quirúrgica prolongada torácica o abdominal, un tratamiento antibiótico inadecuado. Incluso se ha visto en estudios recientes que el uso crónico de los inhibidores de la bomba de protones también bueno, pues aumentó en un 30% la probabilidad de neumonía, ¿vale? No se sabe muy bien la relación causa-efecto. Y con respecto a los factores pronósticos, aparte de las comorbilidades del paciente, de la gravedad de la infección, de cómo el paciente responde a la infección, pues va a ser el más importante de los factores pronósticos que el tratamiento antibiótico empírico sea adecuado o sea inadecuado. Respecto a los patógenos más frecuentes, en ambas enfermedades, los más frecuentes pues van a ser gram positivos, sobre todo Staphylococcus aureus meticilin sensible, meticilin resistente, y gram negativos, principalmente Pseudomonas, Acinetobacter y Enterobacterias, pero va a ser muy diferente según el área geográfica, el hospital y la unidad. Por lo que ahora veremos que es muy importante determinar el perfil microbiológico de cada servicio. Y con respecto al diagnóstico, solo se va a conseguir un diagnóstico de la causa en el 40% de las neumonías nosocomiales y en el 60% de las asociadas al ventilador. Por lo que es muy importante tener unos protocolos de antibioterapia empírica porque muchas veces pues, no se va a saber la causa. Y aparte tenemos los patógenos multiresistentes, ¿vale? En los últimos años pues, han aumentado mucho las resistencias a antibióticos por parte de los patógenos. Bueno, recordar un poco lo que es multiresistente, lo dejo aquí, ¿vale? Lo que es resistencia extendida, que es cuando solamente es susceptible a uno o dos grupos de fármacos, y panresistente, que es cuando es resistente a todos los fármacos disponibles. Estos van a ser los patógenos multiresistentes más importantes en los dos tipos de neumonía. Y bueno, aquí empezamos a hablar un poco de las guías. Las guías americanas y las guías internacionales no se ponen mucho de acuerdo para definir cuáles son los factores de riesgo para los patógenos multiresistentes. ¿Vale? Las guías americanas pues hablan por un lado de alto riesgo de mortalidad, por otro lado factores de riesgo para el Staphylococcus meticil resistente y por otro lado para los gram negativos multiresistentes, ¿vale? Aquí lo dejo pues cuáles serían todos los factores de riesgo y bueno, en el caso de las guías internacionales sí que lo dejan todo de una, ¿vale? No distinguen entre gram positivos y gram negativos.
¿vale? Bueno, y en este caso los factores de riesgo pues son bastante parecidos, sos séptico, altas tasas de patógenos multiresistentes que, bueno, incluyendo, sería para ellos consideran como alta tasa de prevalencia más de un 25%. En cambio, por ejemplo, pues las directrices americanas consideran más de un 20% para el Staphylococcus aureus methicillin resistente y más de un 10% para los gram negativos. Respecto al diagnóstico, pues aún no está muy claro cuál es el diagnóstico de este tipo de neumonía. En general, el estándar de diagnóstico pues sigue siendo la biopsia, pero de forma práctica pues no es algo práctico a realizar de rutina y además depende mucho de la zona del parenquima pulmonar que se biopsie. En la práctica, al final los clínicos pues lo que terminan haciendo es un diagnóstico de sospecha por un conjunto de signos, como son la fiebre, las secreciones purulentas, la hipoxemia, un infiltrado nuevo o en progresión en la radiografía, leucocitosis y los cultivos, ¿vale? Los cultivos, pues bueno, hay dos tipos de cultivos. Por un lado tenemos los cultivos, así a modo de resumen, los no invasivos, que son los del tracto respiratorio superior, ¿vale? Que generalmente son aspirados endotraqueales. Y por otro lado, los cultivos invasivos, que son los del inferior, ¿vale? Que se consideran técnicas de muestreo broncoscópico. Por un lado tenemos el VAL, que es el que encontramos ahí arriba, ¿vale? Que bueno, sí, a partir del broncoscopio, pues instilar suero fisiológico y recoger la muestra. Después tendríamos el minival, que esto no se hace con broncoscopia, sino que es una técnica ciegas, pero muy parecida y que recoge una muestra más pequeñita. Y por otro lado, el cepillado. Otro signo también importante a tener en cuenta en el diagnóstico son las escalas clínicas, sobre todo la Clinical Pulmonary Infection Score, que sí que es concretamente específica para diagnosticar una neumonía nosocomial, ¿vale? Con una puntuación mayor de 6. Y luego, pues otras escalas que nos van a indicar sobre todo la gravedad en pacientes críticos. Bueno, aquí he puesto una revisión, ¿vale? De 2020 de 25 estudios con 1.639 pacientes ingresados en UCI y en ventilación mecánica. Y al final de todos estos estudios lo que se concluye es que realmente todos estos signos y todas estas pruebas que se hacen para diagnosticar la neumonía no son ni sensibles, ni lo suficientemente sensibles, ni lo suficientemente específicas para el diagnóstico. Entonces sí que nos van a servir para el manejo del paciente, para cuando administrar antibióticos, cómo medir la calidad de esos antibióticos, pero para el diagnóstico pues sigue siendo un poco de sospecha y de conjunto de todos los signos. Y bueno, aquí lo que hemos hablado un poco, ya entramos en el diagnóstico, en los métodos microbiológicos, hemos visto por un lado los no invasivos, por otro lado los invasivos, y luego tenemos otra clasificación que también es muy importante, que son cultivos cualitativos y cultivos cuantitativos. Los cualitativos son los que nos dicen si hay o no patógeno, ¿vale? Pero no nos van a diferenciar si es realmente una infección o una contaminación. En cambio, el cuantitativo sí que mide las unidades formadoras de colonias. Bueno, hablando con los microbiólogos de nuestro hospital, pues lo que me han contado es que generalmente en nuestras muestras respiratorias se hacen cultivos cualitativos y que si queremos hacer un cuantitativo deberíamos avisar a micro, ¿vale? Porque normalmente tienden a hacer los cualitativos y habría que hacerlo pues de otra forma. Y bueno, ya entrando un poco más en lo que dicen las guías, vamos a empezar por el diagnóstico. Aquí las guías americanas e internacionales no se ponen de acuerdo con respecto al método microbiológico de elección. Las americanas nos dicen que de elección hay que hacer un cultivo no invasivo, ¿vale? O bien expectoración, o inducción de esputo, o succión, o aspirado endotraqueal. En cambio, las guías internacionales lo que dicen es que para el diagnóstico lo mejor es hacer un cultivo invasivo y además cuantitativo, que nos diga el número de unidades formadoras de colonias. En cambio, después dicen que para centrar o para desescalar la terapia antibiótica empírica una vez que la hemos puesto, nos valdría o bien un cultivo invasivo o bien un cultivo no invasivo.
Las guías internacionales defienden hacer un cultivo invasivo, generalmente porque se vio pues, que no hay diferencia en la mortalidad ni en la duración de la estancia en UCI ni en la duración de ventilación mecánica haciendo un cultivo invasivo o un aspirado. Y bueno, sí que se ha visto que en el paciente crítico está más en riesgo el beneficio de hacer un lavado bronquialveolar por el riesgo de hipoxemia. De hecho, pues bueno, he visto este artículo, que es un artículo de 2022, bastante reciente, de broncoscopía en el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador, en el que se ve que, bueno, la tasa de mortalidad haciendo un lavado bronquialveolar es bajísima, la tasa de complicaciones es bajísima, por lo que comparado con el riesgo de administrar antibióticos que puedan generar resistencias, que puedan ser inadecuados, que puedan generar toxicidad, este artículo también apoya el diagnóstico invasivo. ¿Vale? Y de hecho nos sirve incluso para excluir el diagnóstico, más que para, además de para confirmarlo. ¿Vale? Si en un lavado bronquialveolar tenemos menos de un 50% de neutrófilos y una tensión gran negativa, el diagnóstico es casi al 100% de exclusión, ¿vale? Con un valor predictivo negativo cercano al 100%. Con respecto a los biomarcadores, procalcitonina, PCR, copectina, Strem, ¿todo esto nos va a servir para el diagnóstico? Pues lo que dicen ambas guías es que no debemos usar biomarcadores para el diagnóstico de la neumonía. Y ya empezaríamos en el tratamiento. Vamos a seleccionar el régimen antibiótico empírico guiado por los datos locales de resistencia. Pues sí. Las guías americanas lo que dicen es que todos los hospitales deberían generar y difundir periódicamente un biograma local y que el tratamiento empírico pues, debe basarse obviamente en los patógenos que hay en la unidad y la susceptibilidad que tienen a los antibióticos. Tenemos un paciente en el que estamos ya sospechando una neumonía nosocomial. En este caso, neumonía nosocomial y no neumonía asociada al ventilador. En este caso, se recomienda tratamiento guiado por los resultados de los estudios microbiológicos o iniciar tratamiento empírico. Pues bueno, las guías americanas dicen que es mejor guiar el tratamiento antibiótico en función de los estudios microbiológicos en lugar de empíricamente. Pero bueno, se lavan las manos y dicen bueno, que puede valorarse la posibilidad de iniciar terapia antibiótica empírica y luego pues irla reduciendo, pero que en principio estaría indicado esperar a los resultados microbiológicos. En el caso de la neumonía nosocomial, concretamente. Y bueno, ya pasando a lo que son los algoritmos como tal, saber pues bueno que las directrices americanas hacen su propio algoritmo para el tratamiento empírico de sospecha de una neumonía nosocomial y para el tratamiento de una neumonía asociada al ventilador. Este es un poco pues el algoritmo que dejan, ¿vale? Y así pues por encima saber que si el paciente no tiene alto riesgo de mortalidad ni tiene factores de riesgo para un Staphylococcus aureus methicillin resistente, pues bueno, habría que tratar el Staphylococcus aureus methicillin sensible con estos fármacos que aparecen aquí. Si el paciente tiene factores de riesgo, pero no alto riesgo de mortalidad, pues trataríamos igualmente la infección más el Staphylococcus aureus methicillin resistente. Y por último, si el paciente está recibiendo antibioterapia intravenosa en los últimos 90 días y además tiene un alto riesgo de mortalidad, pues añadiríamos dos de los siguientes fármacos, ¿vale? Intentando evitar que los dos sean betalactámicos para cubrir pseudomonas, más vancomicina o linezolid si vamos a tratar el meticilin resistente. Si no vamos a cubrir meticilin resistente, pues porque hay factores de riesgo, no hay factores de riesgo o la prevalencia en la unidad pues es baja, tenemos que cubrir el meticilin sensible, ¿vale? Con dos de los fármacos que hemos puesto. Y bueno, esta tabla lo que dice es lo mismo, solo que vienen las dosis de los antibióticos, por si las queréis consultar. Con respecto a la sospecha de neumonía asociada al ventilador de las guías americanas, pues lo hacen más fácil y lo que dicen que, bueno, por un lado, vamos a cubrir gram positivos, o bien sensible o bien resistente, dependiendo de los factores de riesgo. Y por otro lado, vamos a cubrir gram negativos. Si hay factores de riesgo para resistentes, pues vamos a añadir dos antibióticos, intentando evitar que los dos sean betalactámicos.
o sea, sería uno de aquí, uno de una columna y otro de la otra columna. Y luego algo que dicen en el tratamiento de los dos tipos de neumonía es que hay que intentar evitar el tratamiento con aminoglucósidos en monoterapia porque se ha visto que aumenta la mortalidad en este tipo de infecciones. Vale, aquí lo mismo con las dosis de los antibióticos. Y por último tenemos el algoritmo de las guías internacionales, ¿vale? Aquí no diferencian entre tratamiento de la neumonía nosocomial y asociada al ventilador. Simplemente, pues si hay bajo riesgo de resistentes y bajo riesgo de mortalidad, el tratamiento de la izquierda. Si hay alto riesgo de multiresistentes y o más de un 15% de riesgo de mortalidad, pues vamos a tratar con un antibiótico frente a gran negativo si el paciente no tiene shock séptico, con 2 antibióticos si el paciente está en situación de shock séptico y en ambos dos ver pues si tenemos que cubrir o no el Staphylococcus aureus meticilin resistente. ¿Vale? Este sería el mismo algoritmo directamente de las guías. Y bueno, aquí he dejado también, por si queréis consultarlo, pues un protocolo que sacó el Hospital de Valdebrón, ¿vale? Que dice un poco lo mismo. Pero bueno, por si queréis ver alguno pues a nivel de algún hospital español. Y bueno, hemos empezado el tratamiento con 2 antibióticos y nos salen los cultivos. ¿Es necesario continuar con ambos antibióticos? Pues aquí las guías internacionales lo que dicen es que solo dejemos un antibiótico para el cual pues, el patógeno sea sensible. Pero sí que recomiendan seguir con terapia combinada si son patógenos pues, con extremada resistencia, pan resistentes o enterobacterias resistentes a carbapenems. Y una vez vista la antibioterapia empírica, pasaríamos a la antibioterapia dirigida, es decir, si realmente nos encontramos directamente con un cultivo, ¿vale? Que nos sale pues el resultado, ¿vale? Y no habíamos puesto antibioterapia empírica o al contrario, hemos puesto antibioterapia empírica y ahora la vamos a dirigir porque nos sale algo que no sospechábamos. Pues bueno, tener en cuenta que bueno, como hemos visto, el tratamiento de los meticilin resistentes, pues sabemos que es vancomicina o linezolid. Los bacilos gram negativos, ble positivos, los vamos a dirigir también. La pseudomona, pues monoterapia o biterapia, dependiendo si el paciente tiene un shock séptico o no, o alto riesgo de muerte o no. Evitar, como hemos dicho, los aminoglucósidos. Y bueno, esta tabla la he puesto sobre todo por las dos columnas de la derecha, ¿vale? En las que habla de la terapia, el tratamiento inhalado. Y bueno, dice que tanto en los patógenos resistentes a carbapenems como en el Acinetobacter, que es muy común que solo sean sensibles a polimixinas, se recomienda tanto tratamiento intravenoso como tratamiento inhalado con colistina. ¿Vale? Y luego otra cosa importante es que en el Acinetobacter, si podemos elegir, pues es de elección el tratamiento con carbapenem o con ampicilina sulfato. Lo que hemos dicho, la terapia antibiótica inhalada pues va a estar indicada junto con la terapia antibiótica sistémica cuando el paciente es solamente sensible a aminoglucósidos o a polimixinas y también la vamos a poder utilizar como tratamiento complementario como último recurso si el paciente pues, no responde al tratamiento IV, sea o no multiresistente. Y luego un apunte importante y es que la colistina inhalada hay que mezclarla con agua esterilizada y debe administrarse lo antes posible después de la mezcla, ¿vale? Porque, bueno, se reportó en las guías americanas un caso de muerte en un paciente con fibrosis quística tras utilizar colistina que, bueno, se piensa que está en relación por eso, por dejarla un tiempo después de mezclarla. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener el tratamiento? Pues aquí tanto guías americanas como internacionales especifican que lo normal o lo recomendado es que sea una semana de tratamiento. Las internacionales especifican que obviamente pacientes que no estén inmunocomprometidos, que no tengan fibrosis quística, ni empiema, ni absceso pulmonar, ni cavitación, ni neumonía, ni crosante. Y también recomiendan una terapia más larga si el antibiótico empírico que se puso al principio es inapropiado o la respuesta clínica es mala. Además, recomiendan que si al principio hemos puesto tratamiento antibiótico en una neumonía que realmente la clínica no sugiere que sea neumonía, la escala de la CPIs es baja y el paciente no se deteriora en 3 días, se desaconseja mantener el tratamiento más de 3 días.
Vale, tenemos puesto el tratamiento y nos salen unos cultivos invasivos que son negativos. ¿Vamos a suspender el tratamiento? Pues las guías lo que nos dicen es que hay que suspender el tratamiento lo antes posible, ¿vale? Que desescalarlo antes que se pueda, siempre teniendo en cuenta pues, que el paciente no esté en una situación crítica, el grado de sospecha clínica, la mejoría clínica, etcétera. De hecho, aquí, pues bueno, dejo un estudio en el que habla, o sea, del que hablan las guías internacionales, que es, bueno, es bastante viejo, es de 2003, pero bueno, lo tienen en cuenta y dice, bueno, un estudio con 89 pacientes en el que salió un cultivo, un VAL negativo, ¿vale? Y bueno, dividieron a los pacientes, en algunos se interrumpió el tratamiento después en el día 1, después de que saliese el cultivo negativo, y en el resto se interrumpió después. Y lo que se vio es que no hubo diferencias en la mortalidad y sí que fue bastante menor la tasa de sobreinfecciones respiratorias y sobre infecciones por patógenos resistentes en aquellos pacientes en los que se interrumpió de forma temprana. ¿Van a servir los biomarcadores para ver cuándo finalizar el tratamiento? Pues las guías americanas dicen que sí que se pueden utilizar los niveles de PROCA para guiar la interrupción. Las guías internacionales no lo recomiendan, siempre y cuando la duración sea de 7-8 días, pero sí que dice que es una buena práctica y las normativas españolas de la SEPA lo que dicen es que va a ser bueno o va a ser recomendable determinar los niveles de PROCA cuando el tratamiento sea mayor de 8 días. ¿Va a influir la duración de que el tratamiento sea una semana o sean 2 semanas en el desenlace del paciente? Pues bueno, aquí la normativa española de la SEPAR lo que dice es que en general los pacientes con neumonía asociada a la ventilación con buena respuesta clínica, una pauta corta no se asocia ni con más recaídas ni con más mortalidad y además reduce el riesgo de que aparezcan patógenos resistentes. En cambio, aquellos que tienen una neumonía asociada a ventilación por patógenos resistentes, no hay una respuesta clínica adecuada o se producen complicaciones, pues sí que recomiendan que la terapia sea de más de 7-8 días. Y bueno, ya un apunte, dos cosas más, un apunte sobre los nuevos antibióticos, ¿vale? En España, pues en los últimos años se han comercializado nuevos antibióticos para el tratamiento de las neumonías nosocomiales. Por un lado tenemos el Cectobiprole, que bueno, este no está disponible en nuestro hospital, y después tendríamos pues Ceftazidime Avibactam y el Ceftolozano Tazobactam. El Cectobiprole solamente está aprobado para neumonía nosocomial, no para la asociada a ventilación, en pacientes con factores de riesgo para Staphylococcus aureus y Pseudomonas. La Ceftazidime Avibactam, en principio, se podría utilizar para las dos en pacientes con factores de riesgo para Pseudomonas y, sobre todo, en pacientes con enterobacterias productoras de carbapenemasas, principalmente la KPC y la OXA48. Y el Cectolozano Tazobactam también en el tratamiento de ambas en pacientes con factores de riesgo para Pseudomonas, especialmente multiresistente. Ambos dos se están haciendo estudios, ¿vale?, de comparación con meropenem y bueno, en la Ceftazidime se ha visto que en comparación con el meropenem no es inferior en curación clínica ni en efectos secundarios. Y en este otro, pues se ha visto igualmente que comparándolo con el meropenem tampoco es inferior en mortalidad a los 28 días ni en curación clínica, por lo que pues podría ser una buena opción. Y por último, hablando un poco de prevención, algo pues bueno que es importante también para nosotros, la prevención de la neumonía asociada a la ventilación en reanimación. Se están elaborando pues muchos paquetes de prevención porque se ha visto que pueden disminuir bastante la tasa de incidencia, ¿vale? Y nada, me he revisado pues esta revisión de 18 artículos, ¿vale?, en español y en inglés que se cogieron entre 2008 y 2017. Y en general las medidas que más se ha visto que pueden afectar a la incidencia son estas 5 de aquí. Lo primero de todo, mantener el cabecero de la cama elevado entre 30 y 45 grados. Esto va a reducir la presión gastroesofágica, reduciendo la aspiración, reduciendo el esfuerzo muscular del paciente y también se ha visto que reduce los días de ventilación mecánica. Por otro lado, una buena práctica también es interrumpir de forma diaria a los pacientes que están con una sedación y valorar si se pueden destetar.
De hecho, pues en un estudio se ha visto que ha reducido la tasa de incidencia de 8,6 a 2 neumonías asociadas a ventilación por cada 1000 días de ventilación. Controlar la presión del manguito del tubo, ¿vale? Que esté entre 20 y 25. Una presión superior, pues ya sabéis que puede hacer isquemia de la zona, y una presión inferior, pues puede hacer que las secreciones pasen hacia abajo. Entonces, bueno, se ha visto en un estudio que también redujo bastante la incidencia. Por otro lado, la profilaxis de la coagulación, ¿vale? Se ha visto en estas revisiones pues, que la mayoría o una gran parte de los pacientes están infratratados para profilaxis tromboembólica, y que bueno, los pacientes clínicos críticos con problemas respiratorios pues, tienen más tendencia a hacer tromboembolismos, que además se encuentran encamados y tal. Entonces, para prevenir el TEP, o sea, el prevenir el TEP puede ayudar a prevenir pues que no haya más días de ventilación mecánica ni más días de estancia en la unidad, que puede aumentar la incidencia de neumonía. Y por último, con respecto a la higiene bucal, pues bueno, en esta revisión sí que aprobaba el uso de clorexidina, porque bueno, pues se ha visto que a las 48 horas, sobre todo en pacientes con tubo, pues hay una importante colonización de la orofaringe. Pero bueno, revisando las guías también, las guías internacionales no recomiendan el uso de clorexidina tópica, porque dicen, bueno, pues que no hay un claro equilibrio entre que reduzca la neumonía y que aumente la mortalidad. Por el contrario, sí que recomiendan el antibiótico tópico en la orofaringe, siempre que sean entornos con pocos patógenos resistentes y poco consumo de antibióticos, y no recomiendan el uso de antibióticos tópicos en el tracto digestivo. Y bueno, hasta aquí todo.